Hola, muy buenas y bienvenidos. La primera noticia de hoy dice: mientras Bitcoin se desliza, Fundstrat predice repunte de $150.000 si se aprueba un ETF. Para que veáis que no soy yo el único que hace estas predicciones, ni individuos normales y corrientes como yo, sino que también hay grandes empresas y directivos que hacen este tipo de comentarios, ¿no? Y bueno, la noticia dice: el cofundador de Fundstrat, Tom Lee, compartió una predicción alcista para Bitcoin, que depende de la aprobación de un ETF. Mientras, la realidad es otra, con Bitcoin retrocediendo a mínimos de 60 días. Bueno, esto ya lo vimos ayer. Ayer ya os hablé de la ligera caída que está teniendo el mercado. ¿Podría caer más? Pues sí, aunque nadie lo sabe, pero yo personalmente, no es porque yo siempre esté alcista, ni mucho menos, pero bueno. Como ya comenté ayer, esta es la segunda vez que Bitcoin está retesteando los $30.000 y no creo yo que sea para volver a rechazarlo. La verdad no tendría ningún sentido a nivel técnico, a no ser que los $30.000 fueran imperforables, pero todos sabemos que antes o después Bitcoin va a superar los 30.000, así que no tiene ningún sentido ese segundo testeo de la zona para luego no perforarla. ¿Podría ocurrir? Sí, pero me extrañaría muchísimo. Así que bueno, de momento tenemos una pequeña caída, quizás sea una trampa del mercado para, bueno, pues para que la gente venda, salga y luego, bueno, pues instituciones compren más barato, gente con grandes capitales puedan comprar más barato y entonces sí rompa la barrera. No lo sé, lo cierto es que ni yo ni nadie que os diga que sabe lo que va a pasar, pues tiene razón, porque al final nadie tiene una bola de cristal, así que bueno. Por eso lo bueno es el holding, simplemente tener nuestra cartera de criptomonedas y esperar a que antes o después, bueno, pues el mercado nos dé la razón y nuestras inversiones alcancen los precios que esperamos. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. La noticia sigue. Bitcoin retrocedió a mínimos de 60 días, a menos de $28.500. ¿Vale? El analista Tom Lee de Fundstrat cree que BTC podría repuntar si se aprueba un ETF. Bueno, pues obviamente si se aprueba un ETF, claro que repuntará porque la misma noticia en sí misma, aunque el ETF a largo plazo es muy positivo porque permitirá la entrada de muchísimo capital institucional, al principio la simple noticia será tomada como algo positivo y hará que, bueno, pues que haya un pico alcista en el mercado, o ese es mi punto de vista. La propia noticia ya hará que el precio suba porque se especulará con la noticia en sí. Y bueno, el artículo sigue. Bitcoin podría llegar hasta $180.000 si la SEC aprueba un ETF Bitcoin. Osos o toros en el horizonte. Bueno, pues ¿qué opináis? ¿Os parece muy loca esta predicción? Yo personalmente opino que los $100.000 sí los tiene ya Bitcoin prácticamente asegurados. Quizás ciento y poco. No lo sé, yo creo que cualquier cifra entre 100.000 y 150.000 me parece razonable, que no segura, pero razonable desde luego sí que me parece, viendo los anteriores ciclos alcistas y viendo todo lo que se ha multiplicado Bitcoin en cada ciclo y teniendo en cuenta que cada vez se multiplica menos, que cada vez las subidas son, bueno, pues más suaves. Creo que una cifra entre 100 y $150.000 es perfectamente, bueno, pues está perfectamente al alcance de Bitcoin, ¿no? Quizás tirando más a la baja, quizás más hacia 100.000 que hacia 150.000, pero bueno, creo que podría estar perfectamente entre ese margen. Pero bueno, pues según este CEO, según este señor de Fundstrat, que por cierto es una empresa que yo no conocía o no recuerdo haber escuchado nunca, pues el precio podía alcanzar los 180.000. Bueno, aquí en un comentario dice: el precio de liquidación, esto lo hace nuestro estratega digital de criptomoneda, supera los $150.000. Incluso podría ser como $180.000. O sea que entiendo que esperan vender esta inversión entre $150.000 y $180.000. Bueno, y dice aquí que sin un ETF no hay récord de $100.000. Bueno, pues aquí discrepo porque a Bitcoin nunca le ha hecho falta un ETF para alcanzar nuevos máximos. El mercado cuando es alcista, sí o sí, le da igual las noticias. Son las noticias las que luego se adaptan al mercado y empiezan a hablar positivamente del activo y no al revés. Sin embargo, un ETF sí que sería muy positivo, pero aunque no lo tuviéramos, Bitcoin cumpliría su ciclo alcista de cualquier forma, me parece a mí, es mi opinión, ¿vale? Pero bueno, opino que después del halving, Bitcoin subirá, como siempre, es pura oferta y demanda, y pues si hay más noticias positivas podrá subir más, y si hay menos noticias positivas, pues a lo mejor no subirá tanto, pero hará nuevos máximos. Y recordemos que el máximo anterior está en $70.000, así que un nuevo máximo pues tendría pinta perfectamente de estar en 6 cifras, ¿no? Me parece totalmente lógico que alcance esa cifra, pero bueno, ya veremos qué pasa. Vamos con la siguiente noticia y dice: Shibarium se activa la mainnet de la blockchain capa 2 de Shiba Inu.
efectivamente, hoy por fin, después de mucha especulación de que se iba a lanzar este mes, y de hecho habían dicho hace poco que en las próximas 2 semanas, pero finalmente se ha lanzado hoy. Y bueno, pues se ha lanzado por fin la red de capa 2 de Shiba Inu, que se llama Shibarium. No es que yo sea un gran fan de Shiba Inu, ni mucho menos, pero me parece una noticia bastante relevante, así que os la traigo. La noticia dice: la red capa 2 de Ethereum ofrece mejoras en materia de costos, escalabilidad y experiencia de los usuarios. Servirá como soporte para múltiples casos de uso, elevando a Shiba Inu más allá de una meme coin. Sí, efectivamente, esto lo comentamos el otro día cuando hice un vídeo más enfocado en esto. Y bueno, me alegro porque está muy bien que Shiba Inu, aunque nació como una meme coin y consiguió captar muchísimo capital de esa forma, porque fue muy popular como muchas otras meme coins que acaban triunfando entre el público, pues ¿por qué no aprovechar todo ese capital captado para, en vez de simplemente abandonar el proyecto y, yo qué sé, comprarse un yate y olvidarse de todo esto, ¿por qué no utilizar esos fondos para mejorar el proyecto, ¿no? Y es lo que ha hecho el equipo de Shiba Inu, así que yo me quito el sombrero ante ellos porque a diferencia de muchas meme coins que tienen su momento de gloria, simplemente captan capital y luego el equipo se pira, desaparece y nunca más hace nada, por lo menos el equipo de Shiba Inu ha seguido trabajando en el proyecto. Así que me alegro por ellos y me alegro de que estén contentando a sus inversores, ya que bueno, hay mucha gente que ha creído en el proyecto y está bien que les den algo, ¿no? Algún tipo de beneficio como inversores. Así que bueno, por fin han lanzado la red de Shibarium. Que, por cierto, aquí hay unas cosas muy interesantes. Bueno, vamos a leer primero y ahora comentamos, porque he leído aquí una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Pero bueno, dice: ya disponible en Mainnet Shibarium, la red blockchain de Shiba Inu. Se trata de una red de segunda capa que opera sobre Ethereum. Ofrece mayor escalabilidad y menores costos. Sus desarrolladores indican que aventaja incluso a Polygon. Wow, esto es una declaración bastante fuerte, ¿eh? Polygon, esa red de Matic, del token Matic, bueno, pues cabe destacar que aunque yo no soy un experto en programación, ni mucho menos, no entiendo cómo funcionan estas redes, no tengo ni idea, no podría explicároslas. Lo que sí os puedo decir es que yo he trabajado bastante con la red de Matic o de Polygon, en concreto en el exchange Uniswap, y bueno, pues deciros que funciona de maravilla. Es una red con la que yo jamás he tenido problemas, me parece que es rápida y barata, o sea que es una red que desde mi punto de vista funciona perfectamente. Entonces, que los desarrolladores digan que incluso funciona mejor, bueno, no han dicho eso, ¿no? Pero dicen que incluso aventaja a Polygon, que al fin y al cabo lo que están diciendo es que es mejor, pues oye, me parece muy llamativo, ¿eh? Esto podría indicar que no solo han lanzado una red de capa 2 por lanzarla y por darle un poco de independencia al proyecto, sino que además lo han intentado hacer lo mejor posible. Porque Polygon, ya os digo, me parece muy buen proyecto, bueno, Matic, y la red funciona extremadamente bien desde mi punto de vista. Quizás alguno que tengáis más experiencia me decís que tiene fallos, no lo sé, pero yo desde luego la he utilizado bastante y jamás he experimentado ningún fallo. Así que me parece una red muy, muy eficiente y por lo menos en mi experiencia siempre ha funcionado perfectamente. Así que si Shibarium realmente va a acabar funcionando mejor, pues oye, hay que considerarla como un buen rival entonces, ¿eh? Y dice: el anuncio no parece haber tenido un efecto destacable sobre la cotización de SHIB. Bueno, sí, dadas las condiciones de mercado, es cierto que ha pasado sin pena ni gloria. Ha sido una noticia que ha pasado desapercibida y el precio de Shiba, bueno, pues lo he mirado hace un ratito y la verdad es que no ha sido afectado positivamente. De hecho, lleva una caída acumulada algo más acentuada que otros proyectos. Lo cual es una pena porque, bueno, la noticia desde luego es muy buena y seguro que había gente que lleva apoyando el proyecto mucho tiempo y esperaban tener algún beneficio con esta noticia y al final no se ha cumplido. Pero bueno, si realmente este proyecto es tan bueno como dicen los desarrolladores, si Shibarium realmente va a ser una red tan buena y tan eficiente, pues entonces quien esté invertido en Shiba yo creo que a largo plazo verá sus frutos. Porque si realmente la red es eficiente y la gente la acaba usando, pues esto al final va a crear más demanda para el propio token, no solo para la red, sino para el propio token de Shiba, lo cual podría ser muy positivo para el precio. Así que bueno, lo dicho, me alegro muchísimo de que los desarrolladores sigan trabajando en el proyecto y que no lo hayan abandonado simplemente porque tuvo éxito una vez y captan el capital y se van. Está bien que reinviertan al menos parte del capital y que sigan mejorando el proyecto. Y bueno, vamos con la siguiente noticia y dice: Ballena Bitcoin de la era de Satoshi movió unos 30 millones de dólares tras 13 años de inactividad. Increíble. Yo de verdad que ya sabéis que alucino con este tipo de noticias, ya os lo comenté en la última que cubrimos.
En este caso, pues es una ballena de Bitcoin, ballena porque contiene, bueno, pues porque tiene una gran cantidad de Bitcoin, y es de la era de Satoshi Nakamoto, o sea, de la creación de la moneda. Y bueno, pues después de 13 años, así, sin más ni menos, de repente, pues hace algo con sus monedas que llevaban durmiendo pues estos 13 años. Se han saltado varios ciclos alcistas, no ha hecho nada con ellas y de repente aparece aquí y mueve 30 millones de dólares. Súper curiosos estos casos, de verdad. Os juro que jamás entenderé estos casos. Me pregunto qué habrá pasado porque me parece súper interesante. ¿Qué puede haber pasado con esta persona? Es que me parece tan curioso. ¿Habrá estado en la cárcel? ¿Habrá estado en coma? ¿Habrá tenido, no sé, habrá perdido la contraseña de su wallet? ¿Qué habrá pasado con esto, no? Es que me parece súper curioso. En fin, dice... A diferencia de otros casos similares, los BTC alojados en esa billetera provienen de actividades mineras, por lo que bien podrían ser bitcoins de alta pureza, sin largos historiales de transacciones de dudosa procedencia por detrás. Vale, esto ya que lo comenta el artículo os lo voy a comentar porque a lo mejor algunos no sabéis que esto existe, pero sí, esto es una tendencia que hay, sobre todo por gente de altos capitales, multimillonarios, etcétera. Yo en concreto he escuchado a un millonario que sigo, yo sigo a muchos millonarios, me gusta meterme en su cabeza, aprender cómo piensan, etcétera, ¿no? Y me inspiran también. Entonces, bueno, uno de los millonarios que sigo es Mr. Wonderful, Kevin O'Leary, famoso por su aparición en el programa Shark Tank, la versión americana. Y él lo ha dicho en reiteradas veces, y es algo que yo jamás había pensado hasta que él lo comentó. Yo jamás había pensado que esto era algo importante para la gente. Yo pensaba que un Bitcoin era un Bitcoin siempre. Pero resulta que para gente como él, y me imagino que otras personas de grandes capitales, al igual que les gusta tener un reloj por su rareza, yo qué sé, un Rolex súper raro que nadie puede conseguir, pues parece ser que también les gusta tener Bitcoins que son limpios. Como dice aquí entre comillas, Bitcoins de alta pureza. Que básicamente son bitcoins que vienen directamente de la fuente, o sea, que básicamente se han creado mediante la minería y vienen directamente de esa creación. No han pasado por diferentes manos ni acumulan un historial de transacciones grande. Es muy curioso esto, pero realmente hay una demanda para estos bitcoins y seguramente se podrían vender por un premium. O sea, este tipo de bitcoins se podrían vender a un precio más alto que los demás bitcoins de mercado. Lo cual me parece realmente fascinante, que alguien quiera pagar más por este tipo de monedas, que son puras, entre comillas, a monedas normales que han tenido sus transacciones y tienen un historial por detrás. No sé si es simplemente por un tema de que no estén asociadas a temas ilegales, o si realmente es por el tema de tener algo que es tan único que viene directamente de la fuente. Me imagino que serán ambas razones, pero en cualquier caso me parece súper curioso. Pero bueno, la noticia dice: ballena dormida desde 2010... se reactivó y fue vaciada en su totalidad. Desde 2010, fijaros, 13 años, increíble. Esta tenía unos 1005 Bitcoin provenientes a actividades mineras. Bueno, provenientes de actividades mineras. Tanto los fondos BTC como los BCH, o sea que tenía dos, tenía Bitcoin normal y Bitcoin Cash, alojados, fueron transferidos a otras direcciones. Vale, estaréis pensando a lo mejor, ¿y por qué tenía BCH si eso es una moneda que nadie quiere? Bueno, pues recordemos que esto viene de hace 13 años y entonces BCH, bueno, en esa época, a ver, yo sé lo que he leído, ¿vale? Tampoco, no soy un early adopter de Bitcoin, o sea, yo hace 13 años no sabía ni que existía esto. Pero por lo que he leído, pues bueno, BCH al final fue una bifurcación que hubo en la red de Bitcoin, no se pusieron de acuerdo y bueno, nació una segunda blockchain que fue BCH con otros parámetros diferentes a los de la red original y bueno, pues entiendo que hace 13 años la gente estaba en duda de si BCH realmente se iba a convertir en el nuevo Bitcoin. Entonces, como alguien de esa época, pues tiene sentido que haya acumulado las dos y que tenga tanto Bitcoin como BCH. Así que por eso es el motivo por el que lo tendrá, me imagino. Porque hoy en día sí, miramos a BCH y lo vemos como algo ya, un proyecto abandonado, aunque tendrá sus puntos fuertes también, pero bueno, es algo que nadie realmente, que yo sepa, no conozco a nadie que le preste atención al proyecto de BCH, de Bitcoin Cash. Sin embargo, en aquella época, pues sí era algo bastante importante porque, bueno, era la bifurcación de Bitcoin y me imagino que habría gente que no sabría cuál de las dos iría a tomar el mando, ¿no? O iba a ser la líder. Pero bueno, al final pues la historia ha demostrado que acabó siendo Bitcoin y que BCH ha caído un poco en el olvido. Pero bueno, dice, no es la única ballena BTC con años de letargo en despertar en los últimos meses. Efectivamente, de hecho hace poco os traje otra noticia de otra ballena, la cual os comenté que también me pareció súper curiosa.
Todos estos casos siempre me llaman muchísimo la atención porque es que me pregunto qué habrá pasado para que esta persona no mueva estos fondos. Que sí, que a lo mejor me podéis decir, sí, pero es que a lo mejor esa persona es millonaria y a lo mejor no le hace falta. Vale, pero ¿cómo pasas 13 años sin tocar una cartera con 1000 Bitcoin? Por muy millonario que seas, o sea, al segundo o tercer ciclo de mercado ya entiendes los ciclos. O sea, en cuanto se dan 2 o 3 ciclos alcistas y ciclos entre halving y halving, ciclos de 4 años, creo que ahí ya te das cuenta de que deberías vender arriba y recomprar abajo. O sea que no le veo yo el sentido a guardar esta cartera 13 años voluntariamente. Y sinceramente dudo mucho que haya sido voluntario. Por eso me pregunto siempre cuáles son las razones, ¿no? En fin, dice, estos BTC son considerados de alta pureza ya que no tienen un amplio historial de transacciones detrás. Bueno, pues esto ya lo hemos comentado. Y lo dicho, lo creáis o no, hay gente realmente que, bueno, pues existe este tipo de demanda de monedas puras y sin transacciones detrás, lo cual me parece súper fascinante, la verdad. Y jamás se me había ocurrido hasta que escuché hablar a este señor, a Kevin O'Leary, de este tipo de, bueno, pues de este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, lo dicho, caso súper interesante y de verdad que me encantaría ver documentales de gente explicando, bueno, pues este tipo de personas, ¿no? Detrás de estas carteras. Pero bueno, entiendo que una vez que han conseguido acceder a su cartera, pues no tienen ninguna necesidad de ser famosos ni de aparecer en ningún documental, así que lo que querrán es permanecer en el anonimato. Pero bueno, súper interesante estos casos. ¿Qué habrá pasado con esta persona para que acceda a sus monedas 30 años no, perdón, son 30 millones, pero que son 13 años después? ¿Cómo tienes 1000 Bitcoin y no los tocas, de verdad? Me parece fascinante. Pero bueno, no me enrollo más. Hasta aquí las noticias de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.